Hola, este video va a corresponder a la solución del ejemplo número 6 del capítulo de geometría del curso de razonamiento lógico matemático. El ejemplo, bueno, es el siguiente, ¿verdad? Nos dan esta figura en la que hay un cuadro verde, una circunferencia negra y otro cuadro azul. El enunciado dice que de la figura anterior, el área del cuadrado inscrito a la circunferencia, o sea, el azul, es de 25 centímetros cuadrados. Entonces, sabiendo cuál es el área de ese cuadrado azul, nos preguntan cuál es el área del cuadrado circunscrito a la circunferencia, es decir, el verde. Entonces acá, básicamente lo que tenemos que hacer es averiguar el área del cuadrado verde a partir de el área del cuadrado azul. Entonces, bueno, como en todos los ejercicios, ¿verdad? Acá yo vengo a proponer una estrategia, ¿verdad? Para resolver el problema. Bueno, acá algunas cosillas importantes de ver es que, bueno, aquí vamos a tomar el centro, ¿verdad? De la circunferencia, que también va a ser el centro del cuadrado y el centro de los dos cuadrados. Entonces, veamos que, por ejemplo, si yo trazo un segmento de este punto al centro, básicamente yo podría decir que ese va a ser el radio de la circunferencia. Ahora, por ejemplo, yo también podría pasar una línea punteada por acá y otra línea punteada por acá, ¿verdad? Y yo sé, bueno, yo sé que el área del triángulo azul, ¿verdad? Del cuadrado azul, perdón, es de 25 centímetros cuadrados. Es decir, el lado, ¿verdad? Por fórmula nosotros sabemos que el área de un cuadrado está dado por L al cuadrado, es decir, L al cuadrado va a ser igual a 25. Eso implica que ¿qué? Que el lado va a ser igual a raíz de 25, que todos sabemos, ¿verdad? Que raíz de 25 es 5. Ok, entonces esta L va a ser el largo del segmento de los lados del cuadro azul. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, estos segmentos que dibujé aquí punteados van a medir la mitad del lado. Es decir, todo esto, ¿verdad? En forma paralela al lado, mide 5 centímetros. ¿Ok? Entonces la mitad, ¿verdad? Sería 2.5. Ese segmento de acá mediría 2.5, ese segmento de acá mediría 2.5 también. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Acá lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que ver, es que nosotros necesitamos averiguar la medida del lado del triángulo verde. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es el área de ese cuadrado verde. Para buscar el área, yo ocupo averiguar el, el, yo ocupo averiguar el largo del lado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Si ustedes ven, básicamente, acá lo que se forma es un triangulito. Así como es el segmento punteado mide 2.5, este otro segmento de acá también va a medir 2.5. Este segmento de acá va a medir 2.5. Ok, entonces a partir de eso yo podría averiguar la medida del radio. ¿Por qué yo quiero averiguar la medida del radio? Porque si ustedes ven, este radio también lo puedo trazar así. Ok, recuerden que el radio siempre va a ser del centro de la circunferencia a un punto de la circunferencia. Resulta que ese radio, cuando es paralelo al lado del cuadrado verde, ¿qué va a pasar? Resulta que el radio va a ser ¿quién? Va a ser la mitad del lado del triángulo verde. Es decir, el lado del triángulo verde va a ser el doble del radio. Por eso es, ¿verdad? Es como dibujar los dos radios así. ¿Ok? Dos veces el radio va a ser la distancia del triángulo verde. Por eso es que vamos a buscar la medida del radio.
Entonces esa es la idea, poder jugar y acomodar el radio de la circunferencia a nuestra conveniencia. Entonces, sabiendo esto, bueno, R lo podemos averiguar mediante el teorema de Pitágoras, que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado, que en este caso es 2.5, más el otro cateto al cuadrado, que también es 2.5. Si esto lo hacemos en la calculadora, un segundo para hacerlo, esto nos va a dar que R al cuadrado va a ser igual a 25 medios. ¿Ok? ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que la raíz de 25 medios, ¿verdad?, va a ser ¿cuánto? R va a ser igual a 5 raíz de 2 entre 2. Entonces ya sabemos la medida de este radio. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica eso? Lo que les dije. El diámetro, ¿verdad? Podemos verlo como el diámetro de la circunferencia va a ser el doble del radio. Entonces, si vemos que el diámetro, ¿cuánto sería el diámetro? Sería 2 veces 5 raíz de 2 entre 2. ¿Eso cuánto es? Eso es 5 raíz de 2, ¿verdad? Se cancelan los 2. Y este sería el diámetro. Acá lo que deberíamos de ver es que ese diámetro tiene la misma de medida que el lado del cuadrado verde. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a calcular el área del cuadrado verde, yo necesito saber el lado y elevarlo al cuadrado. Pero ya vemos que el lado pues debería de medir 5 raíz de 2. ¿Eso qué implica? Que el área del cuadrado verde va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 5 raíz de 2 al cuadrado. ¿Ok? Y eso sería 25 por 2, que eso sería 50. Entonces resulta que el área del cuadrado verde va a ser 50 centímetros cuadrados. ¿Ok? Es decir, es el doble del área del cuadrado azul. Entonces acá es muy importante ver en el ejercicio qué es lo que necesitamos primero para resolver la pregunta, ¿verdad? Entonces vemos que para averiguar el área necesitamos el lado. Pero ¿cómo averiguamos ese lado? Pues ese lado lo averiguamos mediante el cálculo de el radio de la circunferencia, que pues básicamente es la mitad, perdón, el radio es el doble de, bueno, 2 veces el radio, por decirlo así, es la medida del el cuadrado verde. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo cómo más o menos metodológicamente se puede resolver el problema, sacando hipótesis, tomando en cuenta que el cuadrado verde mide 25 centímetros cuadrados, entonces de ahí podemos deducir que el lado del triángulo del cuadrado azul mide 5 centímetros. Entonces esa es la idea, que ustedes tengan un ejemplo, ¿verdad?, de guía de cómo podríamos resolver algunos problemas similares de razonamiento lógico matemático en el área de geometría.